Buenas noches. Voy a presentar una experiencia que me ayudó a aplicar técnicas de autorregulación y la valorización de las terapias. Bueno, un día durante mi primera sesión como psicóloga egresada en mi primer paciente, en la primera terapia, cabe resaltar, atendí a un adolescente que mientras contaba su historia, me contaba, ¿no?, cómo había sido la pérdida de su madre en época de COVID. Eh, el solo decir que había perdido a su madre me afectó bastante en ese instante. Sentí que era mi propia historia, puesto que yo también había perdido a mi madre. Me vi muy, me vi conteniendo mis lágrimas y tratando de autorregularme. En el desarrollo del aprendizaje apliqué el tema de respirar pausadamente, respiré hondo, sin que el paciente lo notara. Claro que yo sentía esas emociones en ese instante, pero apliqué la autorregulación propia y también recordé lo que mi terapeuta en su momento me dijo, ¿no? Algunas técnicas de respiración. Yo sí llevé terapias de pérdida, por la pérdida de mi madre. Claro que me afectó el volver a recordar esas escenas, pero al recordar todo el proceso de mis sesiones, al recordar la autorregulación, las técnicas de respiración, el cerrar los ojos unas cuantas veces, pude autocontrolarme. El papel de un terapeuta es muy importante. Es por ello que debemos aprender a autorregularnos. Y en este caso, sí se puede autorregular, porque imagínense qué hubiese sucedido si mi paciente adolescente hubiese visto esa escena en mí, el que me derrumbara llantos. También la recomendación, tu papel es como terapeuta, nuestro papel es acompañar a nuestro paciente en esa etapa cuando nos está contando lo que le está pasando, su historia. También puse en práctica el rapport que todo psicólogo o terapeuta debe manejarlo, un, ya que te brinda técnicas y pasos para que puedas tú poder conectar con tu paciente. Debí expresar mi presencia sin desbordarme. Estoy aquí, y dije lo siguiente, ¿no? Estoy aquí para escucharte. Los, lo que me compartes es muy valioso y siento mucho que hayas pasado por una pérdida tan dura. Perder a una madre es una experiencia profundamente dolorosa y aún más en un contexto tan difícil como fue la pandemia. Gracias por confiar en mí para compartir esto. ¿Te gustaría contarme un poco más de lo que sientes, sobre cómo te estás sintiendo ahora, cómo te sentiste en ese momento y es que, cómo te sentiste en ese momento si y yo estoy aquí para escucharte? Vi que mi paciente, en ese momento vi el rostro del adolescente un poco más aliviada, ya no estaba con esa frustración de llanto, ¿no? De desbordarse en llanto. Y empezó a contarme, ¿no? Es el proceso que estoy llevando y agradeció que por lo menos ahora puede contar o sacar todo lo que está llevando dentro, porque ella piensa, ¿no?, que no todos entendemos, o en su pensamiento me dijo, no, pensé que nadie iba a entender mi dolor, por más que había perdido a un ser querido. En mi caso es un poco complicado. Entonces dije, no,
todos tenemos sentimientos muy diferentes y todos pasamos el proceso de manera muy diferente, pero todos, yo estoy para escucharte y poder tomarte de la mano y sé que vamos a salir de esto. En mi reflexión les puedo decir que esta historia está basada en mi vida, en una vivencia real. La pérdida de una madre representa una de las experiencias más significativas y dolorosas de la vida. En este caso, la muerte ocurrió en pandemia y muchos perdimos a nuestros seres queridos. Algunos a nuestros abuelos, otros a nuestro papá, pero el perder una madre es un tema bastante doloroso y más en un adolescente que tiene muchas emociones por vivir en su etapa. Y en el contexto del COVID-19, lo cual añade capas complejas de sufrimiento, aislamiento, ya que todos estuvimos en aislamiento, interrupciones, inclusive, ¿no?, las clases virtuales. Imagínense cómo se habría sentido esa pequeña. También de mi reflexión puedo decir, ¿no?, que aprendí bastante que uno, por más terapeuta que sea, tiene sentimientos o sufrimientos o etapas que ha pasado en su vida. Es por ello que el llevar terapias, antes de que tú puedas ser terapeuta o brindar terapias a tus pacientes, ya sean niños, adolescentes, que es un tema un poco más delicado, la recomendación sería que uno mismo como psicólogo o terapeuta lleve terapia. Como decía, ¿no? No dejes que tus emociones sigan creciendo. Hazle frente. No le tengas miedo a las emociones, porque así sí podrás ayudar al paciente y serás esa luz que necesitan, esa mano que necesita y ese oído que siempre va a estar. Y avanzarás en las sesiones y te darás cuenta de que tu paciente sí necesitaba ser escuchado y que gracias a ti ahora se siente emocionalmente mucho mejor y está llevando una vida saludable emocionalmente. Muchas